Damos gloria al Señor por estar aquí en su casa. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Qué feliz de verte, mi hermana. Me gozo en el Señor de verte una vez más, junto a la familia Río de Dios. El Señor es maravilloso, ¿verdad? Él es, miren, nos podemos equivocar 1000 veces, nos podemos alejar 1000, pero Él siempre está ahí. Y no hay ninguno de nosotros que podamos decir, ay, no, es porque yo hice las cosas bien. Es por su gracia, es por su amor que estamos aquí. Amén. Quizás viniste con muchas cargas hoy. Quizás viniste atribulado. Y amados, ha sido una semana difícil. Una semana con muchas luchas, con muchas pruebas. Una semana en la cual hemos tenido que empezar a aplicar lo que estamos enseñando. Ya este es el tercer culto que estamos hablando de fe. Y hermanos, realmente han acontecido cosas por las cuales hemos tenido que caminar, seguir caminando en fe y creerle al Señor. Y creo que lo que estamos aquí hoy, si han llegado hasta este lugar, es porque su fe les dio las fuerzas para llegar hasta aquí. Quizás muchos cargados, atribulados, quizás muchos con diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo hoy te dio las fuerzas y la fe para llegar hasta este lugar. ¿Y sabes qué? Esto no es casualidad. Yo he dejado creer en las casualidades. Hace mucho tiempo que no creo en las casualidades. Creo en las causalidades. Y cuando venimos aquí a la casa de Dios, es porque Dios se estuvo moviendo de una forma u otra y tú pusiste de tu parte. Porque por más que el Señor se mueva, si tú no pones de tu parte, Él va a respetar ese libre albedrío y no va a poder hacer más nada. Pero cuando tú dijiste, Señor, yo quiero hoy ir a tu casa, agradecerte, adorarte, a recibir ese mensaje que tú tienes para mí, el Señor te da la fuerza. Amén. Porque realmente cuántas veces nos resulta pesado, nos resulta, ay, tengo que ir hoy con este calor y podría estar tomándome algo fresco, un tereré, mirando, no sé si hay algún partido de fútbol o haciendo una actividad. Pero cuán hermoso es cuando venimos aquí y nos damos cuenta que nada se compara a este lugar. Nada se compara a este lugar. Estar aquí en la casa de Dios es algo maravilloso. Poder adorarle, poder glorificarle, tener la libertad de adorarle, es algo maravilloso. Mi amado, sentíte honrado. ¿Cuántos están en cárceles espirituales que quisieran estar aquí, pero esa cárcel espiritual en la que están luchando y no pueden salir, ya sea por adicciones, ya sea por orgullo, ya sea por esclavitud de diferentes pecados, y están deseosos de salir de ahí, pero no pueden? Pero tú estás hoy aquí en la casa de Dios. Has sido bendecido, sentite honrado por eso. Has vencido si llegaste hasta aquí. Has vencido. Porque estoy seguro que en todos nosotros el enemigo durante el día y durante la semana se ha levantado con problemas, con cosas, con situaciones que nos quieren alejar del Señor. Pero llegar el día donde la congregación de los santos se reúne para adorar y poder estar ahí, más allá de toda dificultad, es algo maravilloso. La Biblia dice que Él renueva nuestras fuerzas. Amén. Él renueva nuestras fuerzas. Cuando la congregación de los santos se reúne para agradecerle, para honrarle, es algo maravilloso. Cosas preciosas y sobrenaturales acontecen. Amén. Amados, quiero, antes de comenzar y antes de olvidarme, Rosaura, ¿dónde está?
Está afuera. ¿Pueden decirle un poquito que vengan? ¿Cuántos conocen a Rosaura? La hija de Rosalina. Hemos estado hablando un poco con el tema de la atención de los niños. Y algo que nos venía preocupando, vení un poquito, Rosaura. Algo que nos venía preocupando porque queríamos que Dios pusiera en el corazón de alguien encargarse de los niños, ¿verdad? Una tarea que no es para nada sencilla. Y no tenemos tampoco las condiciones necesarias para que ella tenga, o la persona que va a trabajar ahí tenga todos los recursos y el lugar libre como para poder hacer lo que ella desearía. Pero cuando ella me lo planteó, yo le dije, mirá, vas a tener que buscar mucha sabiduría de Dios, porque esto es lo que tenemos. Y cuando Dios nos entregó este lugar, hemos tenido que aprender a usar la sabiduría para poder ejecutar todo lo que ha sido necesario para el reino de Dios. Y entonces, ella hoy está comenzando esa tarea, ¿verdad? Con los chicos. En el momento de la prédica, los niños van a estar saliendo y van a estar con ella va a estar compartiendo un tiempo, ¿verdad? Ya le conseguimos cinta pato o leuco para atarle las manos y los pies y amordazarlos. No va a ser necesario. Pero sé que no es una tarea fácil, pero si Dios lo puso en su corazón, Dios le va a dar la sabiduría para poder cumplir esta misión. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su vida y le damos gracias a Dios porque te ha levantado y sé que Él te va a dar sabiduría y discernimiento para que te puedas manejar con estos chicos. Amén. Muchas gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Poco a poco nos vamos organizando, ¿verdad? Vieron que no es nada fácil. Le damos 5 segundos y están colgados de la cruz así. ¿Verdad? Es increíble. Yo creo que a mi edad yo era uno de ellos que andaba. Yo recuerdo que yo nací en un hogar cristiano y en ese entonces se tocaba el acordeón, ¿verdad? Y la hermana tocaba el acordeón ahí. Y yo me acuerdo que con mi otro hermano, cuando la muchacha que tocaba el acordeón se distraía, le desprendíamos los broches que la sujetaban y uno tocaba la tecla y el otro le daba fuelle. Y estaba plena predicación igual y ella tenía que bajar corriendo y sacarnos y mi madre quedaba colorada. Pero venía el famoso, ¿se acuerdan? El pellizcón, el famoso pellizcón que hemos perdido y la Biblia dice pellizcón, pero no torcerás. Porque hasta que pellizcaba estaba lindo, pero cuando torcía ahí, ¡oh! Ya no era tan lindo. Gracias a Dios por los niños que tenemos aquí en la iglesia. Son el futuro de la iglesia. Los niños y los jóvenes son el futuro de la iglesia. La palabra de Dios dice que instruye al niño en la palabra y él nunca se apartará. Miren, amados, yo estuve apartado unos años, pero realmente como que siempre estuve en los caminos del Señor. Y si bien no era un asiduo concurrente a la iglesia, yo me recuerdo, yo hacía varias actividades de peligro. Una de ellas era el paracaidismo. Y me recuerdo que cada vez que me paraba en la puerta del avión, Señor, perdona mis pecados. Te cargo de mi alma y mi espíritu si el paracaídas no se me abre. Sabía, tenía convicción, ¿verdad? No está bueno eso igual, ¿verdad? Pero, amados, que podamos inculcar la palabra de Dios a los niños y a los jóvenes es poderoso para la iglesia. Amén. Seguimos hablando de fe y queremos que la iglesia crezca en fe. La fe es tan importante para el cristiano que la Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted puede entender eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, usted puede agradar a cualquier hombre, pero si no agrada a Dios, tiene que estar preocupado.
prefiere agradar a Dios antes de que agradar a un hombre. Muchas veces por moverse en fe usted va a tener que desagradar a los hombres. Pero en su convicción el Espíritu Santo le va a mostrar que usted está agradando a Dios como está actuando. Amén. Que seamos personas sabias y que nuestra preferencia sea agradar a Dios con todo lo que hacemos, con nuestra vida, con nuestros actos. No hay otra forma de agradar a Dios. Y la Biblia es bien clara con esto. Por eso vamos a insistir una y otra vez. El año pasado hablamos mucho del amor de Dios y que la iglesia debía crecer en amor. Tuvimos prácticamente todo un semestre hablando con los obreros, los que querían formarse de obreros en el amor, el verdadero amor de Dios, ¿verdad? Y aún predicábamos arriba del amor y cada vez que hablábamos del amor. Y cuando terminaba el año, el Señor me dio una palabra de que este año teníamos que crecer en fe. Y a través de algo que aconteció, los que tuvieron aquel culto, ¿se acuerdan? Entendimos que todavía realmente no estábamos caminando con la fe que creíamos tener. ¿Verdad? Y el Señor nos demostró que realmente necesitábamos crecer en fe. Ahora, es necesario que ustedes entiendan cuál es la verdadera fe bíblica. Y comenzamos a hablar el culto pasado, ¿verdad? Que lo principal es el enfoque de nuestra fe. Lo que tenemos que entender es que nuestra fe no puede estar puesta solamente en la fe o en las cosas positivas, sino en Dios. Porque la fe puesta en la fe no tiene ningún fundamento ni ningún respaldo bíblico. Nuestra fe tenía que estar puesta en Dios. Y para eso necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. El gran predicador Charles Spurgeon, ¿cuántos han escuchado hablar de él? Ah, mi hermano ya. Él dijo esto: poca fe traerá su alma al cielo. Escuche esto. Poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. ¿Qué está diciendo? Usted que capaz que con una fe básica usted puede alcanzar la salvación. Pero si usted se dispone a crecer en fe, usted puede alcanzar las promesas de Dios para este tiempo. Uno solo dijo amén allá. El hermano Antonio solamente quiere alcanzar las promesas de Dios para este tiempo. Si usted realmente se dispone y se esfuerza en crecer en fe, y ahora vamos a ver algunas cosas por las cuales nosotros vamos a crecer en fe. Usted, hermano, va a ver la bendición de Dios, no sea como muchos cristianos que están esperando llegar al cielo para tener las bendiciones. Que viven una vida, o el pasaje por esta tierra es un pasaje que vive, como les decía ayer en la reunión del grupo de amistad, aquel hermano que durante años lo conocí de pequeño y tenía la frase: en la lucha y en la prueba. Cuando lo conocí ya de mayores, hermanos, no recuerdo, era muy mayor cuando yo regresé a mi ciudad natal y me lo encontré en la iglesia de nuevo. Y este hermano decía ese mismo dicho y lo seguía repitiendo de tal manera que estaba convencido. Decía, en la lucha. ¿Cómo está, hermano? En la lucha y en la prueba. ¿Y qué tal si hubiese cambiado su forma de contestar? Es decir, bendecido y en victoria. ¿Será que podría haber cambiado algo en su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos que empezar a entender que la fe es el combustible que mueve la vida del cristiano. Dice la palabra, el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Es la fe lo que tiene que mover tu vida. Es la fe la que te lleva a alcanzar las promesas. La fe en Dios nos permite ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. La fe en Dios te lleva a alcanzar aquellas cosas que con tus sentidos naturales no imaginas que podrías alcanzar.
Quizás tienes anhelo de una empresa. Quizás tienes anhelo de crecer en alguna relación. Quizás tienes el anhelo de crecer en el ministerio. No sé cuál es el deseo de tu corazón. Pero si pones fe en Dios, Dios te va a dar algo que tú no imaginas. Dice que Él da mayores cosas de lo que nosotros imaginamos el Señor nos da. Pero cuando caminamos en fe. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 24. Y lo voy a dar como una introducción. No voy a profundizar en este pasaje. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú crees lo que estás declarando, porque estás confiando en un Dios de milagro, en un Dios de poder, lo vas a obtener. Y Dios no tiene límites para bendecir a sus hijos. Es más, nosotros le ponemos límites a Él. Nosotros nos imaginamos cuando pedimos algo pequeño, pero Él nos da algo mayor. Yo recuerdo, hermanos, cuando hace un par de semanas nos mudamos a un nuevo apartamento. Cuando obtuvimos el apartamento anterior, yo recuerdo que no tenía un lugar en el cual pudiera tener mi intimidad sincera con Dios, un lugar donde pudiera tener un escritorio allí, poder escribir los mensajes y poder hacer los manuales que quería hacer. Y necesitaba un lugar, yo quería un lugar así. Y yo recuerdo, hermanos, que comencé a orar por eso. Y no había hecho un año que nos íbamos a mudar a ese nuevo lugar. Y esta oración la comencé a hacer por allá por noviembre del año pasado. Señor, como tu siervo, como tu hijo, yo deseo un lugar en el cual pueda tener ese tiempo a solas contigo, en el cual yo pueda encerrarme ahí y llorar y buscarte y adorar y tener a solas con tu palabra. Yo quiero ese lugar, yo necesito ese lugar. Y hermanos, antes de que regresáramos, el Señor ya me estaba mostrando lugares. Yo recuerdo que mi amigo Roberto fue a ver una casa que yo la vi en el internet. Y cuando vi el precio de esa casa, digo, no, esto no debe ser guaraní, debe ser dólares. Y le muestro a Roberto y Roberto dice, ¿estás seguro? No será dólares porque ese lugar es como para 1.000 y pico de dólares el precio. Digo, mirá Roberto, aquí dice guaraní, ¿vos te animás a ir al lugar? Pero claro que sí. Al otro día ya estaba Roberto filmando, me acuerdo, el lugar. Y la persona le estaba confirmando que el precio era ese. Hermanos, yo no solo me dio esa habitación, ese lugar que yo tuviera para que yo tenga más intimidad, sino me dio, bueno, los que conocen, los que han visto el apartamento, la diferencia. Pero esto solo proviene de la mano de Dios, hermano. Solo Dios puede hacer. Cuando le comento a la persona que me alquilaba el apartamento anterior, y le digo, conseguí un apartamento así, con cochera, con tantos cuartos, con tantos baños, que tiene hasta una piscina y que está en tal lugar. Y le digo, cuando le dije el precio, sus ojos, prácticamente que nada de diferencia con lo que yo estaba pagando ahí. Y me dice, solo Dios puede hacer eso. Digo, claro que sí, solo Dios. Dios me dio más de lo que yo le pedí. Amén. Y así actúa nuestro Dios cuando nosotros le pedimos
en fe y cuando le pides conforme a tu voluntad. No le vayas a pedir, Señor, sácame esta bruja que hace años que la... O sácame este hombre, no. Dame paciencia para amarlo más. Porque muchos van a decir, cámbialo, ¿verdad? Muchos dicen, cámbialo, Señor. Y la verdadera oración tiene que ser, dame paciencia, Señor. Dame sabiduría. ¿Verdad? Amados, la iglesia debe moverse en fe. Cuando usted ora en fe y su oración está conforme a la voluntad de Dios, Dios va a proveerle. Si usted está en condiciones de madurez para recibir esa bendición, Dios se la va a dar. Y si no está, procure madurar. Procure rendir esa área de su vida al Señor que sabe que todavía esa área de su carácter, esa área en la cual usted está luchando y por no ponerse las pilas, por no levantarse en ayuno. Mire, no hay un área en la cual Dios no te pueda dar la victoria. No importa si tenés el peor de los caracteres. No importa si estás luchando con la peor de las debilidades. No importa si tenés tu suegra en las casas. Dios te da la victoria. Amo a mi suegra, le saludo allá en Uruguay. Roberto la llama un día y le dice, señora, ¿usted sabe que su yerno la hizo famosa a usted? No entendió todavía por qué. Amados, Dios quiere bendecirte. Dios no estableció una iglesia para que usted viva en la lucha y en la prueba. Dios levantó una iglesia para que viva victoriosa, para que camine en victoria, para que sean luz, para que otro lo vea y diga, wow, mirá, Raúl comenzó este negocio que nadie imaginaba que iba realmente a prosperar y mirá cómo se le abrieron las puertas. Así va a pasar, Raúl. Y Dios te va a usar, yo te dije a vos. Dios quiere que usted sea luz. Pero ¿cómo puede ser luz si cada persona que lo vea, usted lo ve en la lucha y en la prueba? Siempre cuento que yo daba clase en un colegio y me encontraba con una profesora que yo sabía que sus cosas no estaban bien. Sabía que no era fácil su vida. Hasta en su casa su madre era católica y tenían confrontación. Y bueno, había perdido su matrimonio. Y yo recuerdo, hermanos, que cada vez que me encontraba allí nos cruzábamos cuando íbamos a dar clases y ella me decía, yo le decía, ¿cómo estás, profesora? Bendecida y en victoria. Y yo decía dentro mío, wow, qué fe tiene esta mujer. Porque yo sé las luchas que tiene. Pero ella está declarando algo diferente en su vida. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy. Hay ciertas cosas, ciertas actitudes que tú tienes que cambiar. Ciertas áreas en tu vida que tú tienes que cambiar. Tienes que comenzar a reafirmar tu fe. ¿Amén? ¿Cuántos quieren crecer en fe? Vamos a crecer en fe porque tú tienes que ser luz. Lo primero, necesitamos ser más centrados en la palabra de Dios y menos en las emociones. Si usted quiere crecer en fe, necesita comenzar a crecer, a conocer, a aprender de la palabra de Dios para que usted vea qué dice la palabra de Dios con respecto a su vida. Cuando comenzamos a predicar, yo siempre les hago repetir una declaración en la cual ustedes dicen, yo soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. ¿Y qué dice Dios que es usted? Que usted es un escogido, que usted es rey y sacerdote, que usted es bendito de Dios. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Saquemos esa mentalidad de que Dios es un Dios que está esperándonos para castigarnos. Él es un Dios de amor y de gracia. Hebreos 11 habla de grandes hombres de la fe que se hicieron grandes macanadas. Pero no habla de las macanadas que se hicieron. Habla de las grandes cosas, de las grandes proezas que alcanzaron por su fe.
Y ayer yo les decía en el grupo de amistad, yo quisiera que si mañana se escribe Hechos 29, que haya una hazaña que diga, David, un siervo de Dios, dejó todo en su nación y se fue a servir a Dios creyéndole. Pero no quedó ahí la cosa. En medio de las vicisitudes, los problemas que él tenía, él le creyó a Dios. Y de él el Señor levantó una gran congregación de santos que impactaron no solo Paraguay, sino las naciones. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Ese es nuestro Dios. Y ese tiene que ser nuestro pensar. Hermano, eso no es arrogancia. Eso es creerle a Dios lo que tú puedes ser en sus manos. Dejémonos de tanta falsa humildad, de tanta hipocresía. Dios tiene grandes cosas para ti. No veo ningún pasaje en la Biblia que dice, pequeñas cosas he preparado para Antonio y su familia. No veo ni un pasaje en la Biblia que diga, pequeñas bendiciones, poquitas nomás para mi pueblo. La iglesia no ha obtenido lo que Dios ha establecido porque no ha crecido en fe y no caminamos en fe como realmente tendríamos que caminar. Y Dios nos mostró antes que terminara el año pasado que necesitábamos caminar en fe, en verdadera fe. La iglesia hoy, nuestra iglesia, está pasando por una situación bastante complicada, pero que Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos dio la victoria. Si Él nos trajo hasta aquí, si Él nos bendijo hasta aquí, si Él a través de esta iglesia ha bendecido, ha transformado vidas, ¿qué no más podrá hacer el Señor? Amén. Yo creo que de aquí van a salir pastores, evangelistas, misioneros que van a impactar naciones, que van a impactar vidas. De aquí van a salir personas que van a estar en el gobierno y allí van a dar testimonio de un Dios poderoso, con honradez, con integridad. Dios quiere usar sus hijos en diferentes lugares. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La versión Dios habla hoy dice, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nuestra espiritualidad nace de las Escrituras. Usted tiene que entender que usted es un ser espiritual. Usted nació del agua y del Espíritu. Amén. Usted no tiene que moverse por razonamiento humano. Tiene que moverse por el razonamiento espiritual. Dios nos ha hablado de 3 formas diferentes, dice la Biblia. A través de su palabra. Pero también nos ha hablado a través de la mente de Cristo. ¿Cuántas veces he tomado decisiones sobre ciertas áreas de nuestra vida, del ministerio y de la familia, guiado por la palabra de Dios? Pero también Él nos habla, dice la palabra, a través de la mente de Cristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través de su palabra. Pero también cuando tú vienes al Señor, dice la palabra que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo, yo no he recibido el espíritu del mundo. Dígalo fuerte, yo no he recibido el espíritu del mundo, sino he recibido el espíritu que proviene de Dios.
para saber lo que Dios me ha concedido. Amén. Usted no recibió, usted es nueva criatura y por lo tanto recibió el Espíritu de Dios para saber lo que Dios le ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras de enseñanzas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, usted es un hombre espiritual, una mujer espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y escuche esto, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi amado, usted cuando vino al Señor, si usted verdaderamente nació de nuevo, usted tiene la mente de Cristo. Se puede equivocar muchas veces, pero la mente de Cristo le da el discernimiento para poder escoger lo correcto y lo incorrecto. Antiguamente usted era esclavo del pecado y el pecado lo tenía ciego. Pero cuando vino el Señor y todas las cosas fueron hechas nuevas, dice la palabra que usted recibió la mente de Cristo. Usted recibió el Espíritu de Dios para poder discernir lo espiritual. Tenemos que entender que estamos en este mundo, pero las luchas que estamos viviendo como hijos de Dios no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad. Tu lucha ya dejó de ser contra las personas. Cuando alguien se está levantando contra ti, no mires que es algo natural. Mirá lo que se está gestando espiritualmente detrás de esa persona. Y el enemigo hace que se levanten las personas que más amas, las más cercanas a ti, porque eso es lo que realmente te puede doler. Eso es lo que realmente te puede afectar. Pero cuando tú estás parado en Cristo, en la roca, y tienes claras las convicciones, y que eres un hombre espiritual, y entiendes lo que se está manifestando, tú dices, Señor, contigo estoy, en ti confío. Satanás no me va a engañar. Yo ya tengo la victoria en Cristo. Y comienzas a orar por esa persona que se levantó contra ti. Y comienza a decirle, Señor, aunque se levantó mi vecino, mi vecina contra mí, aunque se levantó un hermano contra mí, aunque se levantó un pariente, Señor, yo lo perdono. Y te pido que me des amor, porque lo espiritual tengo que lucharlo de la forma espiritual, dando amor, perdonando, actuando contrario a lo que este mundo actuaría. Esa es la verdadera guerra espiritual que tú vas a tener. Tú tienes la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Entiéndelo. El Espíritu Santo más de una vez te ha hablado, no vayas por acá, no hagas esta cosa, cállate, no hables. Prontos para oír, tardos para hablar. Si hiciéramos caso a eso, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas discusiones, cuánta amargura nos... Entramos en interminables discusiones, buscando tener siempre la razón, como que si eso realmente va a llenar tu corazón. Y lo que el enemigo quiere que te llenes de orgullo. He visto personas discutir teniendo la razón los dos, obteniendo su pensamiento en un mismo sentir, pero el enemigo les confunde los pensamientos y se tornan en una discusión tan acalorada, buscando quién tiene la razón y no se dan cuenta que el orgullo los está llenando y está tomando el lugar que debería tener el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice, la blanda respuesta es lo que enternece el corazón de esa persona que te está queriendo hostigar. Tenemos la mente de Cristo.
Tenemos que aprender a discernir lo que se está gestando a nuestro alrededor. Y amados, hoy hablábamos con los obreros. Algo grande está viniendo para esta iglesia. Las cosas que están pasando, que parecieran que son en contra, Dios la va a tornar una bendición, la cual nosotros no imaginamos. Los problemas que estés teniendo, que se están levantando en contra de ti, Dios lo va a tornar en bendición para tu vida. Solo dice Él, créeme, confía en mí. Camina acorde a mis preceptos y todo te saldrá bien. Dios nos habla también a través del Espíritu Santo. Una y otra vez. Él nos consuela. ¿Verdad, Jorge? Él nos consuela. Aun cuando estamos abatidos, que no vemos una salida, Él nos consuela. Aun cuando creemos que no vemos una luz a este problema que estamos teniendo, Él nos consuela. Pero tenemos que venir y correr hacia Él. Siempre corremos en dirección opuesta. Y Él ahí esperando, corre hacia mí. Mis brazos son brazos de amor, no son brazos de condenación. Hemos creído que si corremos hacia Dios cuando fallamos, Dios nos va a condenar y todo lo contrario. Él está esperando ahí no para condenarte, no para juzgarte, no para cuestionarte. Él está ahí esperando con sus brazos de amor para decirte, hijo mío, yo te voy a consolar. Todo saldrá bien. Solo espera y confía en mí. Pero la religión nos ha metido un Dios tan duro, un Dios tan castigador, que la mayoría de las personas corren en dirección opuesta. Tengo la mente de Cristo y tengo que discernir las cosas espirituales en el plano espiritual. Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que tengo que aprender es a ser menos guiado por mis emociones y más guiado por la palabra de Dios. Alguien me dijo una vuelta en una oportunidad, vas a tomar una decisión. Fíjate que esa decisión que estás tomando sea lo correcto delante de los ojos de Dios. Que no sea una decisión guiada por tus emociones, porque la Biblia dice engañoso es el corazón. En Jeremías, capítulo 17, versículos 9, 10, dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y después pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. ¿Qué está diciendo? Engañoso es el corazón, engañosas son las emociones. Si te dejas guiar por las emociones, porque te hirieron, porque las cosas no están saliendo como tú creías que tenían que salir, vas por mal camino. Guíate por la palabra de Dios. Guíate por la palabra de Dios. Miren el ejemplo de Coré. Salmo capítulo 42. Coré era uno de los hijos de Coré, habla aquí. Era alguien que estaba en el grupo de la alabanza. Y varios salmos él escribe. Y miren lo que dice aquí. Vemos en este salmo a una persona que está como en una montaña rusa de emociones. De repente como que se siente frustrado, como que se siente, ay, no puedo más, ya no tengo fuerzas. Pero de repente como que reconoce a Dios y comienza a tomar el enfoque correcto de las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire lo que dice Salmo 42. Como el siervo, esta es versión Nueva Traducción Viviente, porque me gustó porque es más entendible para muchos. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas. La otra versión dice como el siervo brama por las corrientes de agua. Así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a pasar para estar delante de Él? Y miren lo que dice. Día y noche solo me
me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está tu Dios? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Y acá habla, miren lo que él recuerda. Dice, se me destroza el corazón al recordar cómo eran las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando con alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Y pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Se dan cuenta? Y ahí él va, ¿no? Y después dice, pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. ¿Se dan cuenta? Por momentos comienza a hacerle caso a sus emociones. Estoy perdido en tantas lágrimas. Está batido mi corazón, estoy triste, pero pondré mi confianza en Dios. Lo alabaré a mi Señor y mi Salvador. Y así somos muchos de nosotros. Y la mayoría sabe lo que hace. Aquí en este caso vemos a Coré recordando lo que es Dios. Pero muchos de nosotros no recordamos eso. Cuando estamos en la dificultad, no recordamos de dónde nos sacó el Señor. ¿A cuánto les ha pasado? Estoy en medio de una dificultad y en vez de recordarme de dónde me sacó el Señor, lo desastrosa que era mi vida y cómo Dios me trajo a sus caminos, cómo me bendijo, cómo me ha guardado tantas veces, cómo ha restaurado mi relación. Me olvido de eso y solo me acuerdo de la situación amarga que estoy pasando. Y me dejo llevar por mis emociones. ¿Y sabe por qué la mayoría de las veces pasa eso? Porque tomamos la Biblia y la dejamos a un costado, la palabra de Dios. La comunión con el Espíritu Santo que debería ser todos los días. ¿Cuántos son marido y mujer aquí? Matrimonios. ¿Todos los días tienen intimidad? O por lo menos están juntos, ¿verdad? Cuando recién empezamos, todos los días. ¿Sí o no? ¿Queremos intimidad? Ay, no, pastor. Y en tu relación con Dios, ¿cuál es el tiempo de intimidad que tienes con Él? Intimidad, amado, no es la comunión. Comunión puedes tener todo el día. Tú tienes intimidad en tu alcoba con la puerta cerrada, donde solo tú y tu esposo o tu esposa están dentro de ese momento de intimidad. Lo mismo con Dios. Intimidad es tomarte tu tiempo en la mañana, en la tarde o en la noche, pero preferentemente en la mañana antes que comience tu actividad. Encerrarte allí en tu lugar si podés, derramar tus lágrimas, darle gracias al Señor. Eso es una verdadera relación con Dios. Yo he escuchado tanto decir, porque yo no soy un cristiano que vive una religión, yo vivo una relación con Dios. Pero tu relación con Dios se tiene que manifestar en el testimonio de tu vida. Amén. Si vos tenés verdadera intimidad con Dios, hay áreas de tu vida que tienen que estar siendo impactadas. Vos no podés estar 1 año, 2 años en los caminos del Señor y estar diciendo porque yo soy así. A mí me conocieron así. Cuando me conociste yo era así. Le daba, fumaba, era imbancable, me enojaba por todo. Me conocieron así. ¿Ah, sí? Lo único que manifiesta una persona que revela eso es que su vida se volvió una vida religiosa. La verdadera intimidad con Dios transforma vidas, amado. ¿Me podés creer esto?
Si tú dices que tienes una verdadera relación con Dios, tu vida tiene que manifestarlo. Tu vida tiene que manifestar el amor de Dios realmente genuino, porque eso se gesta solo en la intimidad. Eso no se gesta solo viniendo todos los domingos, los sábados, viniendo a la escuela de obreros, leyendo. No. Tu matrimonio se consuma cuando entran a la intimidad. Mientras tanto no está consumado. Tu vida de relación, la verdadera relación con Dios, se consuma en la intimidad y se manifiesta a través del cambio que se empieza a ocurrir en tu vida. A través de la humildad. A través, amados, del amor. A través de la obediencia. A través de querer caminar y querer agradar a Dios en todas las áreas de mi vida. ¿De qué me sirve, amado, tomar una Biblia y sabérmela de memoria? Si la misma palabra dice que los demonios conocen la palabra de Dios. No seas un oidor, un repetidor. Sea un vividor, un hacedor de la Biblia. De lo contrario, es mentira que realmente tienes una genuina vida de intimidad con Dios. Y a veces nos duele que nos digan eso. Pero a veces, hermanos, debemos decir la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Amén. Cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios se va a glorificar en tu debilidad. No sé cuál es tu debilidad, no sé cuál es el área que estás luchando, pero si comienzas a tener intimidad, comienzas a entrar en lo secreto con Él, comienzas a decirle, Señor, no puedo con mi fuerza. Comienzo un nuevo día. ¿Sabes en qué área estoy luchando? Te pido por favor que me des las fuerzas, que me des el discernimiento y la sabiduría para no hacer nada que te desagrade. Yo quiero crecer en fe, quiero crecer en unción, quiero crecer en el ministerio y en lo espiritual. Y sé que para eso debo renunciar a mis deseos de la carne. Sé que para eso no me debo dejar dominar por mis emociones. Y para eso, amado, debes conocer su palabra. Y para conocerla y vivirla, necesitas intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. No quiero que levanten sus manos ni me digan. Simplemente quiero hacer una pregunta retórica. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una genuina intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a ese lugar secreto y de verdad lloraste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, realmente estoy luchando con esta área de mi vida y se me hace difícil? Y quiero cambiar, pero todavía me cuesta y necesito de tu fuerza. Dice la palabra que Él no rechaza un corazón humillado. Él no rechaza un corazón humillado. Si todavía estás luchando en esa área es porque realmente no has entendido que necesitas crecer en la intimidad con Dios. Necesitas crecer en su palabra. Necesitas acercarse a Él de una manera genuina. Y si tú lo haces en lo íntimo, dice la Biblia que en público Él te va a recompensar. En público Él te va a recompensar. Él se va a glorificar en tu vida en público. Pero a veces queremos ser glorificados en público. Cuando mi vida de intimidad se ha limitado 2, 3 minutos. Señor, gracias por este día. Y tuviste unos minutos, dedicaste a hablar. Los que tenemos matrimonios, qué feo cuando el esposo no escucha a la esposa. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, había agarrado un tiempo, aquí me agarró una costumbre de hacer Y mi esposa hablaba, y ella no se daba cuenta lo primero. Pero un día se dio cuenta y me dijo, mi amor,
Ese me suena a ¿qué me importa? Como, ¿qué me interesa escuchar? ¿Le gustaría eso en su relación? ¿Que su esposo o su esposa los tratara así? Ahora pregunto, en tu verdadera relación con Dios, ¿cuánto tiempo dedicas a escucharlo? ¿Has orado y has aguardado un instante a ver si Dios te quiere hablar esa mañana? Iglesia, necesitamos crecer en fe, pero esa fe viene solo de la fuente. Amén. La fe viene de la fuente, que es Dios mismo. Es Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que dejó su Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan los frutos del Espíritu Santo? ¿No está la fe en uno de los frutos del Espíritu Santo? ¿No es fe uno de sus frutos? ¿Y cómo creemos que vamos a crecer si yo no tengo esa relación de intimidad con Él? Miren, ustedes tienen la mente de Cristo. Pueden discernir las cosas espirituales. Dios tiene bendiciones preciosas para cada uno de nosotros. Pónganse de pie. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero necesitamos crecer en fe. Y para que eso realmente acontezca, escuche, para que no sea una religión que usted se esté formando, para que usted se forme en una relación y pueda crecer realmente en fe, usted necesita acercarse a Dios. Yo quiero que seas íntegro hoy y sincero con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese tiempo? No te voy a hacer pasar aquí adelante. No te voy a pedir que levantes tus manos. Simplemente que lo reconozcas ante el Señor en esta hora. Y mientras adoramos, que le digas, Señor, si esa es tu situación, Señor, yo te pido perdón. He creído que solamente la relación que pensé llevar contigo era ir a la iglesia, era decir yo creo en Dios, era gritar dos gloria a Dios y un aleluya y pasearme con una Biblia bajo el brazo. Cuando una genuina relación iba mucho más profundo que eso. Y hoy yo quiero restaurar mi altar de adoración. Quiero restaurar mi intimidad contigo. La Biblia dice, hermanos, que el Señor, en su misericordia, pone en nosotros el querer como el hacer. Si tú le pides a Él, Señor, yo quiero tener que se despierte en mí esa pasión por buscarte, ese deseo por estar en la intimidad contigo. Así sea en la madrugada. Señor, yo sé que aunque tenga que trabajar, tú me vas a dar las fuerzas, pero necesito crecer en la intimidad. ¿Cuántas veces quisiste hablarme en lo secreto? Y yo no entré a ese lugar de intimidad. Por eso hoy yo te pido perdón. Y vengo ante ti con un corazón humillado y arrepentido. Y te pido sinceramente que se despierte en mí la pasión y el deseo de conocerte más en la intimidad. Pon en mí ese deseo de despertarme en las madrugadas y buscarte. Pon en mí ese deseo de tomar la palabra y escudriñarla genuinamente. Pon en mí ese deseo de obedecerte para realmente ser luz en medio de las tinieblas. Y así voy a crecer en fe. Ahí donde estás, comienza a hacer esa oración. Y para aquellos que nos están escuchando allí a través de las redes, hago ese mismo llamado. Si hace tiempo que no has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, es más, que ni siquiera la has buscado, porque tuviste un tiempo orando y no sentiste nada. Hoy el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a que entre en el lugar secreto, a que entre en la alcoba de la intimidad con el Padre, derrame su corazón y que sea sincero y tome ese tiempo para crecer en esa relación.
Inclina tu rostro y comienza a orar en esta hora.